Cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar. Pues hoy te traigo un coche eléctrico que va a hacer que más de una marca china vaya preparando un buen cubo de agua. Porque los chinos ya no se conforman en superar a las marcas europeas, sino que ahora van a por sus compatriotas. Así que aquí tienes el nuevo Chang'an Deepal S07. Vamos a verlo por dentro, tenemos aquí el mando. Bueno, el asiento se te coloca solo, ¿eh? Y la pantalla también. Bueno, pues por dentro nada más entrar, vemos que es un coche muy bien rematado todo, ¿eh? Mira qué acabados, ¿eh? Como digo, en estos modelos, parecidos todos entre sí, los chinos, Leapmotor, XPeng, esta marca, Deepal, bueno, Deepal, Chang'an, se parecen mucho entre sí. Y acabados, pues ya ves, madre mía. Todo aquí, plásticos blandos, pieles sintéticas, muy blandas, todo muy mullido. Mirad el altavoz, Deepal, qué chulo está esto, ¿eh? Mirad las luces aquí abajo, ¡guau! ¡Qué puntazo! Muy bonito el coche, ¿eh? Qué bien acabado está. Bueno, aquí estos reposabrazos en madera, bueno, que en verdad es plástico, pero tiene este tono de madera tan bonito. Elevalunas, típicos de estos ahora que van al revés, le das para arriba y se baja, y le das para abajo y se sube. El cristal, como ves, es doble cámara, para insonorizar mejor y la temperatura también. Bueno, la puerta la abrimos, ¿cómo se abre la puerta? Ah, con botoncito, como Tesla. Y aquí tendrá alguna palanca mecánica, por seguridad imagino. Debe tener algo por aquí. Vale, sí que tiene aquí esta pestaña que la sacas y aquí por seguridad le tiras del cable. Bueno, aquí abajo tenemos más altavoces. Esto, pues bueno, plásticos típicos. El resto del salpicadero, pues tenemos aquí Head Display. Esto es una goma consistente, pero blanda, no es una piel que recubre un plástico duro. Ahí tenemos otro altavoz. Aquí estarán las salidas de aire, que no se pueden regular con la mano. Bueno, la pantalla se va moviendo conforme te pones tú, ¿eh? ¿Y las salidas de aire dónde están? Están por aquí. Vale, son todas, digamos, digitales. No se pueden controlar con la mano. ¿Lo veis? Estas tampoco. Se hará desde aquí entonces, ¿no veis? Aquí lo pones, pues lo diriges, todo lo que tú quieras. Bueno, prefiero que sea con la mano. Bueno, el volante, ya ves, pues un volante súper chulo. Mirad, una piel sintética suavecita, un pelín áspera. Mirad qué botones, ¿esto es pintura gomosa? Pintura gomosa, tío, ¿cómo se les ocurre? Madre mía, el señor. Es súper bonito, súper agradable al tacto, pero pintura gomosa no me pongas aquí, macho. Qué miedo me da esto. Pues nada, estos serán las cámaras, ¿no veis? 360 y tiene multitud de cámaras, ¿eh? En 3D, mirad, buena resolución, súper chula. Estos serán los favoritos, que tenemos dos, oye, muy bien. Aquí el tema de multimedia, la música, el control por voz. Bueno, limpias, hay que apretar aquí. ¿Le damos o qué? Bueno, le he dado. Bueno, limpia bien, limpia bien. El tema de la cámara, de control de fatiga y demás historias. Aquí súper bien, la palanca de cambios. Perfecto, fenomenal, como tiene que ser. Vale, altura y profundidad, perfecto también. Vale, lo que es la consola central, pues es bastante grande, muy bien, para poner tus cosillas. Aquí para cargar el móvil de forma inalámbrica, con ventilación, con un tejido aquí como afelpado, muy agradable al tacto. Además súper bien para que el móvil no se resbale. Aquí tenemos más luces LED, qué chulas. Y aquí abajo también, ¿eh? Eso mola. Aquí tenemos más piel sintética, muy tipo Tesla, una piel de unos 3 milímetros que recubre un plástico duro. Para las botellas. El reposabrazos, pues ya ves, con un botoncito aquí que se abre esto. Y aquí dentro, pues una buena guantera refrigerada, que eso está muy bien para el verano. Si te quieres meter aquí una Coca-Cola o algo, pues bueno, cuando pones el aire se refrigera. Y esto pues igual, una piel sintética blandita y confortable. Bueno, aquí tenemos más piel, como era de esperar, y tenemos aquí la guantera, que esto sí que es plástico, y una guantera pues normal y corriente. Esto también aquí es plastiquete. Aquí tenemos el parasol, tipo Tesla. Aquí en medio para abrir el techo, que tenemos aquí, con cortinilla. No es de estos que se abren, descapotable, o practicable, como quiera llamarlo. Pero un buen cristal que llega hasta atrás, ¿eh? El otro parasol, igual que el del conductor.
Y tenemos agarramanos aquí para acompañantes, delante y detrás, que además tiene una luz. Tenemos una buena pantalla. A ver, esto es una pegatina, ¿eh? Esto se quita. Y la verdad es que se ve muy bien, va todo bastante fluido. Tenemos los asientos ventilados y desde aquí controlas todo el tema de la climatización y el sonido. Aquí abrimos el maletero. Mira, lo limpias también desde aquí. La primera vez que lo veo. Pues esto en China dentro de poco se va a prohibir, ¿eh? A partir del año que viene los coches tendrán que tener sus palanquitas para esas cosas. El tema de la batería que te lo indica aquí. A ver, tiene muchas cosas, pero eso ya lo veremos en otro vídeo. Bueno, aquí tenemos el sistema de navegación. Bien, va bastante fluido. Con Apple CarPlay y Android Auto. En cuanto a los asientos, pues ya ves. Los asientos que fotre, impresiona nada más verlos, ¿eh? Madre mía, qué bien hechos que están. Y mirad, una buena piel sintética, todo microperforado, para que no pases calor en verano. Pero bueno, son ventilados, así que tampoco pasará mucho calor. Mirad, muy chulos. Y bueno, se regulan electrónicamente desde aquí. Y como puedes ver, el pedal de acelerador viene desde abajo. Y aquí, debajo de la consola central, tenemos este pequeño hueco, todo en plástico duro, con la típica entrada de 12 voltios. Y no he visto USB-C aquí. ¿Dónde están? Vamos a ver el motor. Bueno, como buen coche chino, seguro que se levanta esto solo. Pues sí. Vale, vemos esto que está bien recubierto, eso me gusta, un buen detalle. Ya veis que pedazo de frunk, bastante grande, protegido con esta base, muy bien. Pero ya ves que está todo bien tapado. Y con sus gomitas para que esté bien insonorizado, que no haga ruido. Venga, que os hablo del motor. Pues aquí tenemos una potencia total de 218 caballos, con un motor de 160 kilovatios. Tenemos tracción trasera, ¿eh? El motor está ahí atrás, que ahora lo enseño. Con un par motor de 320 Nm y una velocidad máxima de 180 km por hora. Pasarás de 0 a 100 en 7,9 segundos. Si por ejemplo lo comparamos con sus competidores, el Videato 3 Evo tiene 313 caballos y el Tesla Model Y de tracción trasera tiene en torno a 300 caballos. Vamos, que son coches mucho más potentes que este, pero bueno, yo creo que para el día a día con esto te sobra. En cuanto a la batería, tenemos una capacidad de 79,97 kWh, con una autonomía VLTP de 475 km y un consumo VLTP de 18,4 kWh cada 100. Comparándolo con el Atto 3 Evo, aquel tiene 74,8 kWh de batería. En cambio, en el Tesla Model Y tenemos una batería de 62 kWh. Bueno, como sabrás, hace poco me compré el Renault Scenic eléctrico y lógicamente necesitaba un cargador en casa, así que me compré el Trident de V2C. Y sí, como ves, esta marca me patrocina, pero fue después de comprarme el cargador. Yo antes ya lo tenía claro, ¿eh? ¿Y por qué me lo instalé este? Pues porque es de los más vendidos, porque se fabrica en Valencia y porque tiene cosas que otros no tienen. Y una de esas cosas es, por ejemplo, la impedancia infinita, que ya ves cómo está el coche de sucio, ¿eh? Mira. Pues esto porque anoche estuvo lloviendo a tope y se fue la luz dentro de casa varias veces. Pues en vez de tener que salir aquí fuera y poner el cargador otra vez en marcha, pues desde el mismo automático de dentro de casa lo activaba. Y eso para mí es súper importante, ¿eh? Que a ver, tampoco es que llueva mucho aquí en Alicante, pero tú estás por la noche en casa durmiendo, se te va la luz, te enteras, pues oye, subes al automático, no tienes que estar aquí saliendo y activándolo. Bueno, si quieres comprarte este pedazo de cargador, el Trident de V2C, te dejo un enlace en la descripción. Además de otro enlace de un formulario donde podrás ponerte en contacto con una empresa de instaladores en tu zona. Que a mí me lo pusieron y la verdad es que fue de 10, ¿eh? Se portaron súper bien y unos grandes profesionales. Bueno, vamos a verlo detrás. Con la puerta de primeras vemos que es como la de delante, ¿eh? Todo muy bien acabado, con un tacto súper agradable, muy buena presencia. Cristales bastante tintados, como puedes comprobar aquí. Y si cerramos, es bastante hermético, ¿eh? No se escucha nada de fuera, ¿eh? Coche bonito, ¿eh? Bueno, una cosa que no me gusta mucho es ver este armatoste aquí. Para mí es un poco agobiante tener asientos tan grandes, tan voluminosos. Pero bueno, menos mal que tenemos el cristal este aquí arriba, que esto te da bastante luz. Y nada, pues el asiento, pues como puedes ver, súper buena calidad, en piel sintética, esto aquí en aluminio, todo piel. Aquí plástico duro no hay. Mirad aquí para meter las cosas, y en un sistema bien hecho, ¿eh? También en piel todo, hasta esto. Por aquí detrás tenemos esta pantallita para la temperatura. Está original, que desde aquí atrás lo puedan configurar todo, ¿eh? Aquí sí que lo puedes regular a mano, no como lo delante. Y curioso que desde aquí le puedes mover el asiento al de delante. Mirad, ¿eh? Ah, mira, aquí puedes cerrar el techo, ¿eh? Oye, qué curioso. Vamos, que si tienen niños, ya sabes que te van a estar toqueteando esto. Muy buenos asientos, como delante. A ver, me vas a llamar a mí, que soy aquí un exagerado, pero me recuerda a un diseño tipo Porsche, tipo alemán.
con estas costuras naranjas y esta forma del asiento. Bueno, aquí tenemos reposabrazos. Hola, toma ya. Bueno, aquí para las botellitas. Estoy imaginando para poner aquí el móvil o algo. Eso sí, negro piano, que se araña con la mano. Pero bueno, tampoco pasa nada porque esto no lo vas a usar mucho. Buen tacto, todo blandito, buenas pieles. No tenemos acceso al maletero desde aquí. Y la altura del techo, pues bien, tenemos bastante distancia. Como tenemos techo de cristal, pues aquí unos 15 centímetros. Vas aquí muy cómodo, vas como un señor. Notas como que vas en un coche de lujo. Y las piernas, yo tengo el asiento echado un poco para atrás, pero muy bien. Una buena distancia, no están muy elevadas, que digamos, lo que es la plataforma no es muy alta. Fíjate que las piernas están casi rectas. Y aquí para salir tenemos también el botoncito, que a ver, lo normal sería tener una palanquita para abrir, o en caso de apuro o necesidad. Porque tú tienes un accidente, tienes lo que sea, y no vas a tener ganas de estar buscando aquí la palanquita esta para tirar y abrir la puerta. Eso sí, aquí detrás los cristales son de una cámara, no son doble cámara como delante. Y en cuanto al maletero, lo abrimos desde aquí. Y a ver, el front delantero no lo he dicho, tiene 125 litros. Y aquí el maletero tenemos 510 litros. Tenemos un buen maleteraco, con la bandeja esta escorredera. Un buen tacto, de buena calidad. Bueno, aquí puedes meter lo que quieras, el carrito del niño. Aquí caben muchas cosas. Y lo que me gusta de esta marca es que ya ves, ¿no ves? Muy buenos acabados, todo muy bien rematado, buenos detalles. Fijaos, hay otras marcas chinas que esto es de nada de chapitas endebles. Buen coche, todo robusto y muy bien, Y bueno, aquí abajo pues tenemos el doble fondo, que bueno, ahí no hay nada, un pequeño huequecito. Y aquí abajo pues habrá también, aquí pues poca cosa, aquí están, aquí cables y cosillas, aquí no hay nada. La bolsa ha caído de algún lado. ¿Esto dónde ha salido? Ha salido disparado el tapón este. Pues fijaos, hasta esto está aquí recubierto con esta espuma. Qué bien, Vamos con la prueba de rotura de cuellos, a ver si esto te pega un buen meneo o se para. No me gusta probarlo, que un día te pega en la cabeza esto, te descuidas y mira, perfecto. Un coche que piensa en el cuello de la gente. Bueno, que no se me olvide, si abatimos los asientos, que por cierto va con una palanquita, no con la típica cuerda cutrecilla, tenemos una capacidad de 1385 litros, A ver, si lo comparamos con la competencia, el Beato 3 tiene 490 litros de maletero y el Tesla Model Y 854. Aunque bueno, ya sabemos que Tesla hace un poco de trampa por la forma que tiene el maletero. Espérate, que sí que tiene tomas USB. Mira, una USB normal y la USB-C, pero están aquí a la derecha. Bueno, bien, porque aquí conectas el cable y quieras que no, pones aquí el móvil. Y el asiento del pasajero también es electrónico, mira. Y según he leído, los asientos también son calefactados. Vamos a ver. Ah, sí, mira, sí que son calefactados, che. Oye, bien, y el volante. Muy bien. Ahí. Pero son delante, detrás no. Importante destacar que tiene bomba de calor y precalentamiento de batería, Eso está muy bien para cuando vas a viajar, que el coche se vaya preparando cuando vas a hacer una carga rápida. Que hablando de cargas rápidas, es curioso que este coche tiene una carga rápida un poquito lentilla. Porque podrás cargarlo hasta 93 kilovatios. En carga rápida, en corriente continua. Y en casa a 11 kilovatios. Es una pena porque para viajar, pues hombre, lo ideal sería que tuviera más. Sí que en verdad el coche carga a 125, pero es como que está capado a 93. Se ve que está en pruebas. Imagino que algún día por software lo modificarán para que puedas cargar más rápido. Igualmente yo he visto vídeos y el coche más o menos te puede cargar del 10 al 80%, 40 minutos o así, 40 y pico minutos. Teniendo en cuenta que el Atto 3 carga 220 kilovatios, ya que tiene una plataforma supuesta de 800 voltios. Aún así tampoco es así porque de media te va a cargar a 130. Y el Tesla sí que carga 170 kilovatios, que ese sí que la curva de carga es bastante buena. Pero bueno, ya sabes que la peguita de este coche es la carga rápida. Bueno, vamos a echar un vistacillo por abajo. Que según la marca, la altura del suelo es de 16 centímetros. Pues bien, yo voy a medirlo y aquí tenemos hasta la batería 19 centímetros. Con esta pintura gomosa, aquí no está recubierto en un plástico. Está todo bien montado, no veo nada extraño. Yo critico mucho a BYD porque en verdad por abajo es igual que este, pero está pintado con pintura esa anticorrosión a brocha gorda, muy feo. Bien acabado, mirad. Cualquier detalle que veas, lo ves todo bien rematado. No es un coche en el que pienses que con el tiempo esto va a fallar o va a tener algún desperfecto. Aquí lo ves todo bien. Aquí detrás vamos a ver qué nos encontramos. Pues bien, el típico hueco, muy parecido a BYD. Eso sí, tenemos aquí un buen plástico que protege el motor. Lo tenemos aquí muy a la vista, muy bien. Mira qué motorcico.
160 kilovatios. No suelo ver los motores aquí tan a la vista, la verdad. Aquí tenemos la suspensión, multibrazo. A ver, se ve la cosa robusta. No se ven cosas endebles que se puedan romper con el tiempo. ¿Vosotros qué opináis? Aquí tenemos la batería y poca cosa se ve. Todos los cables naranjas que van a la batería. Ahí sí que tenemos algo de información. Aquí indica la capacidad y cuándo está hecha la batería y el voltaje. Y aquí para bola de remolque no creo que se pueda poner bola de remolque. Ahora lo pregunto y os lo digo. Vale, confirmado. Sí que puede llevar bola de remolque hasta 1600 kilos. Y viene de serie, o sea, tú la pides y te la traen ya montado el coche con ella. Y es electrónica, ¿eh? Es de esas que salen solas. Oye, pues muy bien, ¿eh? Un puntazo. Y al menos que la marca lo sepa, porque yo muchas veces lo pregunto y me dicen que no tienen ni idea de si se le puede poner o no. Pero aquí ya antes de venderse ya se sabe que el coche puede llevar. Vale, y aquí delante pues no creo que encontremos nada del otro mundo. Nada, todo plástico, todo bien recubierto, bien protegido, con un buen plástico. Eso me gusta, que esté la cosa robusta y consistente. Y aquí pues estarán las centralitas y historias de refrigeración. Tenemos un largo de 4,75 metros, un ancho de 1,93 m, una batalla de 2,90 m y 1,63 m de alto. Bueno, vamos a verlo por fuera. Pues ya veis el morro, que es muy parecido al S05 que tenemos aquí, que ya lo grabé en el anterior vídeo en estático. Tengo que hacer una prueba de autonomía y demás en carretera. Si queréis verla, suscribiros al canal, porque en breve lo haré y seguro que os va a gustar. Y la verdad es que se parecen bastante. Ahora que este tiene un toque más, no sé, más premium. Me recuerda al BYD Sea Lion 7. Bueno, vemos aquí el morro, muy bonito, todo con este color perlado. Las luces LED súper molonas. Esta luz, que no es LED lógicamente porque me quema la mano. Con sus sensores. Tenemos aquí otra camarita, que bueno, es puesta. ¿Qué cámara no está puesta al final? La insignia muy chula, me recuerda a algo, no sé, esto lo he visto en algún lado. Bueno, tenemos esta parte aquí inferior, con esto aquí negro piano, que como bien le vi a ATO3 el otro día, no me gusta que esto se pueda arañar, pero bueno, es poquito. Aquí sí que tiene más negro piano, pero aquí no te vas a pegar un golpe. Y esto, pues bien, se ve la cosa robusta. Entonces aquí en tono gris, unos buenos neumáticos. Dunlop 255-45 de 20 pulgadas. Buenas llantas. Hoy en día ya los tapacubos se han quedado atrás. Tiene esto aquí, que no sé para qué es, les he preguntado y no lo saben. Esto en otros coches puede ser una camarita, pero aquí no hay cámara. Si tú lo sabes, dímelo porfa. Tenemos los retrovisores con su camarita. La verdad es que las puertas son simplonas. Todo liso. Una puerta normal y corriente. Que a ver, ya haré la prueba yo de insonorización. Pero se ven robustas, pesan. Me recuerdan a las de Tesla o XPeng. Con toda su gomita por aquí abajo también. Y en el marco pues igual. Esto cuando cierras, se sube el cristal. Y la maneta, pues ya ves, son de estas que van cerradas y al abrirlas, pues sale esta palanca que seguramente en el conductor tenga aquí una entrada para la llave, eso es. O si un día te quedas sin batería o lo que fuera en el mando, pues puedes abrir con la llave que te vendrá en el mismo mando del coche. La verdad es que la estética es muy molona, ¿eh? Me gusta mucho, muy bonito el coche. Con este alerón trasero, que la verdad es que no es muy pronunciado, que digamos. Y tiene aquí este diseño para la luz de freno. Se parece un poco al logotipo, a la insignia. Bueno, limpia trasero, lógicamente, cristal tintado. Y aquí esta luz trasera tan chula. Mirad, con la insignia aquí también. Muy bonito, ¿eh? La verdad es que el diseño de este coche está muy estudiado, ¿eh? Me gusta mucho. Qué pena de la carga rápida, que a ver si lo mejoran, porque será un cochazo. Tenemos aquí camarita trasera, esto que es de pega. El nombre aquí, en relieve, muy chulo, S07. Y el paragolpes trasero, con sus sensores de aparcamiento. Bien, robusto, fuerte. Aquí para el gancho de remolque. La verdad es que cuando lo ves al lado del S05, que aquel es bastante más barato, no ves mucha diferencia de exterior, ¿eh? Son coches muy parecidos, mantienen la línea. Aquí tenemos el 5, que lo puedo enseñar, pero está cerrado. Bueno, si quieres verlo, te pongo aquí el vídeo para que lo veas, que es una review súper completita. Venga, va, que vamos con los precios. Pues a ver, el BYD ATO3 lo tenemos por unos 37.800. El Tesla por 44.990. Y el Deep al S07 sin ayudas lo tendrás en torno a 39.800. Pero eso al contado y matriculado y todo. Y así lo financias 36 y algo. Ya que estamos, pues aquí tenemos el Deep al S05.
que este te sale el precio más o menos 31 con algo al contado, y si lo financias unos 28.000 euros. La verdad es que están de lujo estos coches, ¿eh? Yo ya sabes que me compré el Renault, el Scenic, pero os digo ya que si no me hubiera comprado aquel coche me hubiera venido esta marca, ¿eh? Que no es por hacer la pelota, ¿eh? En serio. Esta marca creo yo que este año lo va a petar. De hecho ya lo están petando, ¿eh? Que están vendiendo un montón de coches. Solo en el primer mes creo que han vendido 400 coches en España, ¿eh? Una locura. En cuanto esta marca ya empiece a montar aquí los concesionarios al 100% y ya se pongan las pilas en publicidad, vais a ver las calles llenas de estos coches. Bueno, si quieres comprar, ver o probar el Chang'an S07 o el S05, tienes que venir aquí a Chang'an, Borja Motor en Alicante. Aquí tienen, fíjate, Omoda, Jaeco, tienen MG, Opel, esta empresa es la repera. Y aquí acaban de montar el concesionario, que está aquí aún terminándolo. Aquí nos van a atender súper bien, ¿eh? Ya veréis. Chang'an Dipal, en Alicante, Borja Motor.